columnas del Mesías. Acompáñeme ahí en su Biblia, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 16. 14 al 16 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo está hablando con Timoteo, uno de sus discípulos, y le dice: mira, yo tengo la esperanza de ir a donde tú estás. Yo tengo la esperanza de ir a donde estás predicando, pero si no logro llegar, entonces mi visión al llegar es ir y establecer, ¿verdad?, la revelación del misterio. El misterio es algo que está oculto. Y dice, es ir y establecer la revelación de la piedad. La piedad es la conducta. Diga conmigo, la conducta. El misterio de la piedad significa la conducta de Cristo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú tienes que predicar esto. Ahora, Pablo le advierte al principio, le dice: tienes que ser un baluarte, que es una defensa, y una columna, que es un sostén de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque siempre ha habido ataques en contra de la verdad. Cada quien quiere tener su propia verdad. Cada uno quiere tener su propia verdad y muchas veces obligar a que los demás crean que esta es la verdad. En el mundo dicen que la verdad es relevante, que cada quien puede tener la suya, pero la Biblia dice que la verdad es absoluta, que es una única sola verdad y se llama Cristo Jesús. Juan capítulo 14, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad está en Él. Nosotros por naturaleza somos mentirosos. Desde pequeños empezamos a mentir. No hay en nosotros verdad, no hay en nosotros justicia, dice la palabra de Dios. La vamos aprendiendo con el tiempo. Y algunos deciden no aprender la verdad como está establecida, sino crear su propia verdad. Y decir, bueno, pues está establecido en mi ADN que yo soy hombre, pero yo quiero ser mujer. Yo quiero ser mujer y esa va a ser mi verdad. Y el que no la acepte, entonces tiene un problema conmigo. Y así como ese, muchas otras cosas que la gente quiere tratar de cambiar la verdad que está establecida y crearse ellos su propia verdad. No se puede hacer eso. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que defender la verdad. Y esto a muchos cristianos no les gusta. A muchos cristianos no les gusta defender la verdad en Cristo Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿A cuánto? Yo les decía el lunes a los líderes, ¿a cuánto les gusta discutir, pelear, ponerse a debatir? En una ocasión vino una persona a hacer un trabajo aquí a la iglesia y me decía: ¿usted es el pastor? Le dije, sí. Dice, a mí me gusta, dice, debatir con los cristianos. Discutir con ellos, me dice. Le dije, bueno, ¿qué es usted de profesión? Me dijo, soy abogado. Le dije, imagínese que yo, que no tengo ningún conocimiento, ¿verdad?, sobre el ser abogado, me ponga a discutir o a debatir con usted sobre leyes. ¿Usted me haría caso? No, pues porque no sabe. Le dije, ¿usted estudia la Biblia? No. ¿La lee? No. ¿La ha leído completamente alguna vez? ¿Ha leído un libro completo de la Biblia? Entonces, ¿qué debate? No debate nada, pura necedad. Y dice la Biblia, no te pongas a discutir sobre el misterio de la piedad. ¿Sabe quién me va a convencer a mí de que Jesús no es Cristo? Nadie. El mismo apóstol Pablo dice, aunque vengan ángeles predicando que Jesús no es Dios, no los recibáis, ni les digáis bienvenido. ¿Sabe cuál es mi respuesta a los que se llaman testigos de Jehová? En su nombre, ellos niegan que Jesús sea Dios. Y dicen que Jesús simplemente es un profeta, es un maestro, alguien de su tiempo, pero que no es Dios. Entonces yo no me pongo a discutir con ellos, yo les predico a ellos. No dejo que sean ellos los que quieran convencerme
de que la verdad que viene en la Biblia está errónea, porque ellos tienen otro libro que no es Biblia, que no es canónico, que no es divino, que no es inspirado por Dios, en el cual han sido instruidos y quieren convencer a las personas. Y hay hasta cristianos que dicen: a mí todo el que me venga a hablar de Dios, yo lo recibo en mi casa. Error, porque no todo el que habla de Dios cree en Cristo. Y el apóstol Pablo decía, este es el centro de la fe, el reconocer que Jesús es Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuida y no discutas con nadie el gran misterio de la piedad. En YouTube aparece un video que dice: este es un falso pastor, y ellos andan diciendo: sí, usted es un falso pastor. Cuidado con ese falso profeta, él tiene más frutos que tú. Él gana almas, predica, levanta iglesias. Tú no has levantado una sola iglesia, no has ganado almas, y te pones a decir que es cierto que un hombre de Dios no es un hombre de Dios. Por sus frutos los conocerán, dice la Biblia. ¿Con qué fe, con qué justicia te pones a juzgar a un hombre de Dios? Y eso es lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. No discutas con alguien que quiere empezar a contradecir la verdad de Cristo. El comportamiento de Jesús fue probado y fue aprobado. No se encontró nunca alguien tan justo como él. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eran los nombres que les estaban dando, ¿verdad?, a Jesús que iba a nacer. Y decían: él va a ser Dios Padre. Nosotros vemos que Dios fue manifestado en carne. Esta es una de las acciones, ¿verdad?, que Dios ha tomado más difíciles para comprender al hombre. ¿Cómo es que Dios se hizo carne? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que Dios tomó un lugar, ¿verdad?, como el nuestro en este mundo? Lo hizo con el propósito de proveernos una salvación. Si dice amén conmigo. El propósito de proveernos una salvación de nuestras maldades. No podía quebrantar su ley. La ley tenía que ser cumplida. Y Él la cumplió, ya que Él es el único que podía, porque mientras el hombre trataba de cumplir la ley, más se perdía. Cada vez que usted y yo tratamos de cumplir la ley, muchas veces es más nuestra perdición. Por eso vino Dios y tomó, ¿verdad?, un lugar en medio nuestro, para Él cumplir la ley y poder así darnos una salvación. La revelación de esta verdad nos lleva también a ser adoptados como hijos. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 1, comienza diciendo: el verbo se hizo carne, hablando de Jesús. Dios se encarnó, Dios tomó un cuerpo humano, Dios habitó en medio de nosotros. Ese es el significado del verbo se hizo carne. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: defiende esta verdad. Defiende la verdad de que nosotros, si usted sigue leyendo la carta, dice: le vimos, le palpamos, le tocamos, le escuchamos, que el mismo Dios habitó en medio nuestro y se hizo carne. Padeció y sufrió nuestros mismos padecimientos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ve y predica de Cristo, pero defiende esta primera verdad. Este es el misterio de la piedad. Este es el comportamiento de Jesús, que Dios habitó en medio nuestro. Y ese es uno de los conflictos para mucha gente poder creerlo. Dios siempre ha tenido el deseo de acompañar al hombre en su vida. Por eso Él vino y habitó, se hizo carne y estuvo en medio de nosotros, y nos ha dejado ahora a su Espíritu Santo. Porque el deseo de Dios no es visitarnos, sino habitar en nosotros. Por eso nos escogió como tabernáculos, como templo. Por eso su nombre, Emmanuel, es Dios
con nosotros, Dios contigo. Usted nunca puede pensar y creer que Dios lo ha abandonado. Dios siempre ha estado contigo a través de Jesucristo. Si dice amén conmigo. Número 2, fue justificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús fue justificado en el Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu Santo le juzgó y lo halló justo. Imagínense que tú tuvieras que haber muerto por tus pecados, que a ti te juzgara el Espíritu Santo, te hallaría culpable de todos tus pecados. Jesús cargó en él nuestros pecados, y cuando él fue a la cruz, ahí llevaba todos nuestros pecados. Y ahí en la cruz cargó nuestros pecados y empezaron a ver el Espíritu Santo la lista de todos los pecados y empezó a ver que ninguno de ellos se encontraba en la vida de Jesús. El libro de Apocalipsis dice que en el cielo hay un libro donde anotan nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Abran el libro de Jesús, todas las hojas en blanco. La palabra de Dios dice: habitó en medio de nosotros, pero sin pecado. Pero ¿cómo es posible que este que carga tantos pecados no cometió ninguno de ellos? Entonces, ¿qué hace con todos estos pecados? Estaba dando su vida por nosotros. Si tú te presentas delante de Dios con todos tus pecados, eres culpable. Tú has cometido tus pecados, tú has robado, tú has mentido, has adulterado, has fornicado. Eres culpable de tus pecados. Entonces, cuando se trate de tomar tu vida, la vida de un justo, para que pague por tus pecados y seas salvo, ¿sabes qué? Vas a ser encontrado injusto y no va a ser aceptado tu sacrificio. Y por tus pecados tienes que ser condenado. Por esa razón Cristo tomó nuestro lugar y fue justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo vio la vida de Cristo y dijo: en él no hay pecado. Es aceptada su ofrenda para perdón de todos los pecados que carga. Y la Biblia dice que él cargó los pecados de toda la humanidad. Si dice amén conmigo. Por eso nosotros tenemos que defender esta segunda verdad. ¿Sabe que hay gente que dice: yo soy buena persona y no me merezco que me vaya mal? No te va mal por ser buena persona, te va mal por ser mal persona. El que siembra cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas de todo lo bueno que tú haces. Pero si estás cosechando cosas malas, es porque has sido una mala persona. Nadie puede decir: a mí del cielo me cayó esta mala vida, a mí del cielo me cayeron estas malas cosas. A lo mejor a los ojos de los demás tienes una buena conducta, pero no significa que seas una buena persona. Tienes también cosas malas. Y muchas veces lo bueno y lo malo se cosechan al mismo tiempo. Jesús dijo: en la viña del Señor se siembra trigo y cizaña, lo bueno y lo malo. Decía: no la arranquen, porque llegará el día de la cosecha. En ocasiones te dan una buena noticia y al mismo momento te pasa una dificultad, te pasa algo malo, porque estás cosechando un trigo y una cizaña. Tuviste una buena obra, le hiciste un bien a una persona, ayudaste a un necesitado, pero también te peleaste con tu mamá, también maldijiste a tu esposa, también cometiste un error al mismo tiempo. Y por eso es que muchas veces viene la cosecha de cosas buenas y cosas malas. No concluyas diciendo que te pasan cosas malas y que tú eres una buena persona. No, el único bueno y justo es Jesús. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: defiende esta segunda verdad. Que nadie te convenza de que Jesús no fue justo. Porque usted va a encontrar un montón de basura en internet que dice que Jesús vivió con María Magdalena y que tuvieron hijos. Otros dicen que Jesús era homosexual y que dormía con Juan y que por eso Juan se recostaba sobre su pecho. Hasta una obra hicieron de eso. Y un montón de barbaridades más para querer dañar y manchar la justicia y la pureza de Jesús. Usted dice el apóstol Pablo: rechaza eso. Rechaza eso.
No puede usted estar creyendo esas cosas. Si dice amén conmigo. Hay ocasiones que estoy viendo alguna película y es muy buena película. Me gusta la película, el contenido, y de repente veo que hacen un chiste de Jesús o del cristianismo. Hasta ahí se acabó. Hasta ahí terminó. No la sigo viendo. No puedo estar sentado y participando de eso. Ni mucho menos con un amigo, por muy mi amigo que sea, que se esté burlando de Jesús, quien es mi Señor y mi Salvador. Entonces no puede, dice el apóstol Pablo, no puedes poner a discusión la divinidad de Jesús por la amistad con una persona. Es que es mi amigo. Sí, pero sabes que mi amigo se está burlando de mi Señor. Y no puedes ponerlo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a discusión. Si dice amén conmigo. El Espíritu Santo declaró justo a Jesús. Número 3, visto de los ángeles. Esta es la tercera verdad que como iglesia tenemos que defender. Lucas capítulo 2, verso 9 en adelante dice: He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esto es el Mesías, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, fíjese bien, repentinamente, con el ángel que estaba dando la noticia, una multitud de ángeles apareció y comenzaron a alabar a Dios. Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la tercera verdad que nosotros tenemos que ser defensa, baluarte y sostén, columna de esta verdad, que Cristo fue visto por los ángeles. Siempre que el Señor tiene una encomienda importante para la tierra, envía a sus ángeles. Y los ángeles fueron parte del ministerio y de la vida de Cristo en todo el tiempo que duró. Si dice amén conmigo. Los ángeles, apréndase bien esto, son los únicos que pueden ser testigos en el cielo y testigos en la tierra de algo que Dios hace. Si tú estás en el cielo, ya estás muerto y no puedes regresar. Y si estás en la tierra, no hay manera de que vayas al cielo. Tú no puedes, no hay hombre, no hay persona, no hay creación que pueda ser testigo de lo que se hace en el cielo y de lo que se hace en la tierra. Los ángeles sí. Y dice la palabra de Dios que los ángeles vinieron y anunciaron y dijeron: Dios va a nacer. Te escogió a ti, María. A ti te escogió y Dios va a nacer a través de ti. Había sido profetizado. Los mismos ángeles venían desde el Antiguo Testamento anunciando el cumplimiento, anunciando, ¿verdad?, este hecho. Y ahora en el Nuevo Testamento empiezan a anunciar el cumplimiento de esta palabra. ¿Se acuerdan que se dijo que había un Salvador, un Mesías prometido para ustedes? Bueno, va a escoger una virgen y eres tú, María. Y María renunció a todo. María no tuvo fiesta de boda. No hay libro de historia ni parte en la Biblia que diga que María lo tuvo. María renunció a la herencia de sus padres. Renunció absolutamente a todo. Solo por tomar una condición, la condición de sierva. No de madre de Dios. María es madre de Jesús hombre, no de Dios, no de Cristo Dios. Ella no es la madre de Dios, ella también fue creada por Dios. Si dice amén conmigo. Entonces María toma el lugar de sierva y le dice: Señor, aquí está tu sierva. Que en el original griego dice: aquí está tu esclava. Haz conmigo tu voluntad porque tú eres mi Señor. ¿Qué mujer no quiere y no sueña y no anhela una boda? Y ella dice: voy a renunciar a todo esto y me voy a exponer a que me puedan apedrear. Me voy a exponer a que José, mi prometido, me deje y me abandone. Me voy a exponer a todo eso. María no sabía que José se iba a quedar con ella. Nosotros sí, porque ya conocemos la historia, verdad, ya realizada. Pero ella no lo sabía. El ángel nunca le dijo: María, no te preocupes por José, que no se va a ir, se va a quedar contigo. María no lo sabía.
Y él dice, Señor, pues aquí está tu sierva, ya haz conmigo tu voluntad. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando ella está para dar a luz, otra vez vuelven a aparecerse los ángeles. Pero ahora no uno, no dos, sino una multitud. Y dicen, esto es lo que vimos en el cielo. Y ahora lo venimos a anunciar en la tierra. Y si hay personas que te quieren convencer de que los ángeles no son reales, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, defiende esta verdad porque sí lo son. Los encontramos en toda la Escritura. Los ángeles fueron parte de la vida humana de Jesús. Estuvieron en cada momento, así como lo están con nosotros. Si dice amén conmigo. Anunciaron su nacimiento, le protegieron en su infancia cuando lo querían matar, le asistieron en la tentación en el desierto, estaban listos para defender a Jesús en todo momento, le confortaron en el Getsemaní cuando aceptó la voluntad de la cruz, removieron la piedra del sepulcro cuando Jesús resucitó, anunciaron su resurrección, anunciaron su segunda venida, se lo llevaron al cielo y volverán con él en la batalla del Armagedón. Número 4, predica a los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 44, dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esta palabra es clave, ponga atención en esto, los fieles de la circuncisión, los judíos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, los que no eran judíos, los que no estaban circuncidados, se derramase el don, el regalo de Jesús prometido que era el Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso, escuche bien esto está tremendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A muchos que no eran judíos, Jesús les predicaba, porque Él vino a morir por todos. Si dice amén conmigo. Y ahora vemos aquí a Jesús haciendo también un milagro sobre los gentiles. Cuando Jesús se va, ahora quedan los apóstoles, levantan la primera iglesia, y el problema es que ellos empiezan a excluir y a decir, ¿tú quieres caminar con nosotros? Circuncídate. La circuncisión, el pacto de Abraham no era el pacto para salvación, era la fe en Cristo. Entonces Cristo, viendo esto, pero estando ahora en el cielo, manda un ángel, y Pedro está en un tiempo de ayuno. El ángel se le presenta y le dice, mira, hay un hombre llamado Cornelio, le da la dirección y le dice, ve por favor con él porque te está esperando. Cuando el apóstol Pedro llega, empieza a predicar, y Cornelio le dice, esto es lo que vi en visión. Y dice que él estaba hablando todavía y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar lenguas, y todos se sorprendieron. De esta no fue la manera que nosotros recibimos este don, porque ellos lo están recibiendo. Y el apóstol Pedro entendió lo que el Señor le había dado en una visión. El apóstol Pedro estaba ayunando y el Señor le mostró una charola con carnes que para ellos estaban prohibidas. Y le dijo, cómetelas. Y Pedro le dijo, Señor, yo nunca he participado de cosas inmundas. Y él dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y así va a haber mucha gente que te va a decir que tú todavía eres un mundano, que tú todavía no eres un buen cristiano. Y dice ahí, ¿verdad? Lo que el Señor ha santificado no lo podemos llamar inmundo. El apóstol Pedro, Jesús le dijo, sobre ti voy a edificar la iglesia. Pero él creía que nada más era una iglesia de judíos. Y ahora le está diciendo,
también va a haber una iglesia de gentiles. Y gloria a Dios porque ahí entramos usted y yo. También va a haber una iglesia de gentiles y sobre de ellos también va a venir mi bendición y mi salvación. Amén. Entonces tenemos nosotros, escúcheme bien por favor iglesia, tenemos que defender esta verdad. No dejes que te judaicen para que pienses que eres más cristiano. Y ya usted con toda la cara que tenemos de mexicanotes anda diciendo, Shalom hermano, Yeshua Hamashiach, ni sabes qué significa. Y ya anda usted judaizándose y hablando cosas que no. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces dice, defiende esta verdad. Tú eres un gentil y vas a ser salvo como gentil, no como judío. No como judío. Amén. Número 5, creído en el mundo. Esta es la quinta columna que sostiene la iglesia. Juan capítulo 3, verso 15 al 17. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único deseo de Jesús para este mundo es que este mundo no se pierda. Pero el mundo insiste en rechazar a Jesús. No es Jesús el que va a traer perdición y muerte al mundo. Es el mundo el que está escogiendo ese camino. Es el mundo el que le está dando la espalda al Señor. Fuimos nosotros, cuando éramos parte de ese mundo, los que le dábamos la espalda al Señor. Y decíamos, ahorita no tengo tiempo. Voy a salir, voy a divertirme, voy a vivir como quiera. Voy a seguir las costumbres, las tradiciones que me enseñaron mis padres. Aunque la misma Biblia dice, no sigas costumbres y tradiciones. Yo las voy a seguir porque me las enseñaron. Entonces, y ahorita le voy a hacer mención al final de algo de eso. Nosotros tenemos que aprender que Jesús ama a las personas. La gente dice, más los ateos. Esa es una de sus primeras defensas. Si Dios existiera y fuera real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La maldad no la trajo Dios, la trajo el hombre. Si Dios es real, ¿por qué entonces hay tanto asesinato y tantas muertes? ¿Por qué matan niños? ¿Por qué violan niños? No fue Dios quien dio esa orden. Es el deseo corrompido del hombre el que lo hizo. Dios no le dijo a Eva, ve y come el fruto. Le dijo, no lo hagas. Dios no le dijo a Adán, ve y come el fruto. Le dijo, no lo hagas. Pero vino Satanás y le dijo, no fue eso lo que Dios dijo. Le entendiste mal. Dijo que lo comieras y que cuando lo comas vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ya no vas a necesitar a Dios. Y es lo mismo que el diablo le sigue diciendo a la gente. Hay una felicidad que Dios le ofrece a las personas, pero las personas no lo quieren. Quieren una felicidad de microondas, una felicidad maruchan, de que en 3 minutos ya soy el hombre más feliz del mundo. Solo tengo que comprarme la mejor tecnología, solo tengo que casarme, solo tengo que tener una casa, tener mucho dinero y ya voy a ser feliz. Y no funciona así. Y entonces la gente le compra esa idea barata a Satanás, diciendo, haz con tu vida lo que tú quieras, porque Dios no es real, porque Dios no existe, porque Dios es un invento del hombre. Y muchas personas lo están creyendo. Y Jesús se les presenta, y Jesús se les manifiesta, y Jesús les hace milagros, y aún así dicen, yo no creo en Dios. Les comenté a ustedes hace unos domingos, ¿verdad? Del doctor que nos dijo, su hijo no se va a poder lograr, y ahí estaban las pruebas, no se iba a poder lograr. Pero empezamos a orar, y ahora que él tiene el milagro en la mano, dice, yo soy escéptico. O sea, tiene el milagro y sigue diciendo, no creo. No creo. Esto es casualidad. Esto es algo, pero no puede esto ser atribuido a Dios.
¿Sabe por qué? Porque hay tanta maldad en el corazón del hombre que no puede aceptar la bondad de Dios. No la puede aceptar. Y mejor culpa a Dios y no a él mismo. No a él mismo. Dios no tiene la culpa de mis problemas, pero sí tiene la solución. ¿Cuántos decimos amén a eso? El amor que tiene Jesús para este mundo es un amor para salvarlo. Es un amor para perdonarlo. Jesús no vino a condenar al mundo. Donde estés, ¿verdad? Siempre te vas a encontrar con el amor de Jesús. Estés en Cristo o estés en el mundo. Estés en la iglesia o estés en el mundo. Si tú estás en la iglesia, te vas a encontrar aquí con el amor de Jesús para santificarte. Y si estás en el mundo, te vas a encontrar con el amor de Jesús para salvarte. Jesús vino a morir por nosotros, por amor para salvarnos y ya creyendo en Él para santificarnos. Si dice amén conmigo, siempre nos vamos a encontrar con Jesús porque Él no tiene amor, sino que Él es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque no quieren conocer a Dios. ¿Por qué el hombre se ha vuelto tan malo? Porque no quiere conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios no tiene, Él es amor. Él es la esencia del amor. Por eso es que las personas cuando vienen a Cristo son capaces de perdonar. Son capaces de poder venir y soltar las ofensas, soltar las maldiciones, porque el amor de Dios nos lleva a eso. Allá en el mundo viviste toda una vida odiando a una persona que te lastimó y cuando vienes a Cristo sientes compasión por esa persona y dices, lo voy a perdonar. Es más, le voy a ir a hablar de Cristo, porque el amor de Dios tiene ese efecto en nosotros. Número 6 y último. Recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, esta es la sexta columna que debes la sexta verdad que debes de defender, que Cristo fue recibido arriba en gloria. Marcos capítulo 16 verso 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, defiende esa verdad. Defiende esa verdad. Si dicen amén conmigo. Bueno, tenga usted en cuenta que defender esa verdad te puede costar la vida. La revelación de este misterio le costó la vida a Esteban. Que reconozcas públicamente que Jesús está sentado en el lugar que tanto anheló Satanás, va a hacer que él se vuelva un adversario en contra tuya. Él quiso hacer eso va a hacer, que se encienda la ira de Satanás, porque él siempre quiso ese lugar. Él quiso un lugar a la diestra, al lado del trono de Dios y ser igual a él, pero fue destituido de ese lugar. Y ahora cuando Satanás escucha a un creyente que dice, Jesús está a la diestra del Padre, él subió al cielo, él reina en el cielo, entonces el diablo va a tratar de callar esa boca, de callar esa verdad y que no se siga predicando, porque él quiere que la gente crea que él es Dios, que él tiene ese lugar, pero nosotros tenemos que defender esa verdad. Si dice amén conmigo, solo el Cordero de Dios, el Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores le pertenece, y haga lo que haga el enemigo, nunca va a poder borrar esa verdad, nunca va a poder borrar esa verdad que vamos a defender con toda nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El que está sentado a la diestra del Padre se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Esa es la verdad que tenemos que defender nosotros. Y esto le costó la vida a Esteban. Y esto le costó la vida a muchas personas. Esteban estaba a punto de ser apedreado. Le estaban dando una oportunidad para que él dejara de decir que Jesús era el Cristo. Esa era la oportunidad que le estaban dando. Le decían, mira, solo tienes que decir que Jesús no es el Cristo y te dejamos ir. Y de repente se le abren los cielos y él ve sentado a Jesús a la diestra del Padre y dice, no solo creo que es Cristo, sino que lo veo resucitado y sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que se encendió la ira de todos los que estaban ahí y empezaron a apedrearle, y él más alababa a Dios y él más adoraba a Dios, porque no hay acción que tenga el enemigo que haga que las verdades de Cristo desaparezcan. Nosotros como iglesia no podemos estar nosotros defendiendo mentiras, no podemos participar de mentiras, aunque sabemos la verdad, solo por no ser rechazados por esta sociedad. ¿Sabe cómo critican y atacan a la gente cristiana o la gente que cree en la familia y que dice que no puede haber una familia entre dos hombres, un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres? El diablo siempre va a tratar de callar nuestra boca. Él está arriba intercediendo por ti, clamando. Él pelea tus casos de acusación delante del Padre. Romanos capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo allá a la diestra de Dios? Intercediendo por ti y por mí, intercediendo por nosotros. Entonces tú tienes que poner tu fe en el Señor y creer en Él de todo tu corazón. Y el apóstol Pablo, voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, indiscutiblemente, estas 6 verdades las tienes que predicar en la iglesia. Indiscutiblemente. No pongas a discusión. Si alguien te dice, no hay que predicar que Cristo ama al mundo, vamos a predicar que Cristo va a condenar al mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no puedes poner a discusión lo que se debe de predicar. Predícalo. Si alguien te dice que tú estás loco por estar creyendo en ángeles y que esos son seres imaginarios ahí en tu mente, el apóstol Pablo le dice, predícalo. Porque este es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad significa el comportamiento de Jesús. Así se comportó Jesús y no lo podemos ocultar ni lo podemos negar. No lo puedes ocultar ni lo puedes negar. Se ría quien se ría, se burle quien se burle, se llene de ira Satanás, no lo podemos ocultar. Amén. Póngame atención en esto. ¿Qué es más fácil? ¿Prenderle una vela a Jesús o comportarte como Jesús? Porque eso es lo que la gente quiere hacer hoy. No quieren imitar a Jesús, no quieren ser como Jesús, no quieren ser piadosos, pero le andan prendiendo velas a Jesús. Eso no es lo que Él espera en nosotros. El misterio de la piedad es compórtate como Jesús. No digas que crees en Él, sino vives como Él vivió. Te va a costar, no va a ser fácil, pero esfuérzate, que Él mismo te va a ayudar. Él mismo te va a ayudar. Entonces a veces hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que ya ni me esfuerzo porque es muy difícil. Nadie puede. Todos pecan y empiezan a justificarse. Y cuando vienen las dificultades, a prender velas para que el Señor nos auxilie y nos ayude. Compórtate como Jesús. Misterio de la piedad es compórtate como Jesús y defiende la verdad.